Muy buenos días, Dios les bendiga grandemente. Nuevamente hoy estamos por acá llevándoles la palabra del Señor, llevándoles un mensaje que traiga luz y dirección a sus vidas. Quiero predicarles bajo el título Un sermón fue suficiente, y los invito a que vayamos a la palabra del Señor, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Entonces leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 12 apóstoles, alzó la voz y les decía: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y dice en el versículo 17: y sucederá en los días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Acá Pedro, el apóstol Pedro, le está explicando a la gente el por qué ellos estaban hablando en lenguas. Los situó en el momento, en la situación, y era que el día del Pentecostés, esto ocurrió en el día del Pentecostés, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. En este capítulo, aquí Pedro les está explicando a todos, a toda la gente que estaba asombrada, que estaba asustada de escucharlos a ellos hablar en lenguas extrañas. Él les está explicando el por qué ellos están hablando, y les está explicando a través de una profecía que fue dada por Joel al pueblo de Israel. Entonces continuó en el versículo 22. Recuerden, capítulo 2, versículo 22. Continúa Pedro hablándole al pueblo de Israel. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Y aquí en el versículo 24 está el pero. Dice: pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me ha hecho conocer los caminos de la vida, me llenará de gozo con tu presencia. Acá nuevamente Pedro está citando a David, un escrito de David. Pedro le está hablando a
a los israelitas que estaban allí en ese lugar, atónitos, asombrados por lo que ellos estaban viendo. Pedro les está citando, no solamente citó la profecía de Joel, sino que está citando un escrito de David para explicarles a ellos el porqué de lo que ellos estaban viendo. Se los está mostrando a través de la escritura, recordándole que el judío es fiel a la escritura, a la Torá. Entonces él les está mostrando por medio de la escritura que lo que están viendo era algo que ya estaba escrito acerca del Señor Jesús y de la manifestación del Espíritu Santo. Continúe en el 29. Hermano del patriarca David, hermanos del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Acá Pedro les está mostrando de que ellos eran hermanos del patriarca David y que David también había hablado acerca del Señor Jesús. Eso es lo que él les está queriendo decir. Pedro les está mostrando, los está llevando a la historia bíblica para hacerles entender lo que está aconteciendo en ese momento. Y vuelvo y le repito, versículo 29, hermanos del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. ¿Qué es lo que les está diciendo? Ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Acá nos podemos ir al versículo donde inicia, que es Hechos 2:4, donde dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro les está explicando a ellos de qué, por medio de qué, a qué provenía, de qué era que estaba aconteciendo todo esto, el llenar del Espíritu Santo, que estuvieran hablando, profetizando, de que David había hablado, Joel había hablado, y que todo esto provenía por esta promesa. Y se los voy a volver a leer en el versículo, capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. ¿Qué fue lo que Dios derramó a través de nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. Ellos estaban siendo llenos, el Espíritu Santo se había derramado en aquel momento, en aquel lugar. Hasta acá los voy a situar, los voy a poner en el contexto de esta enseñanza, y es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a explicarle al pueblo de Israel lo que estaba aconteciendo en ese momento. Un solo sermón, una sola palabra. Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar acerca del derramar del Espíritu Santo, una promesa dada en Joel, una palabra que también David había hablado acerca de que el Señor Jesucristo sería el que se sentaría en el trono, pero que ellos lo habían matado, pero que el Señor en su palabra lo resucitaría, poniéndole fin a la agonía de la muerte. O sea, Pedro sale, o de Pedro sale ese relucir del Espíritu Santo y lanza ese sermón,
ese maravilloso sermón, trayéndoles a colación la misma escritura, la misma palabra que ellos guardaban con tanto celo. Esta palabra trajo un resultado maravilloso. ¿Cuál fue el efecto del sermón de Pedro? Se los voy a leer en el versículo 37. Recuerde que estamos en el capítulo 2, versículo 37. ¿Cuál fue el efecto de este sermón? Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? El pueblo, los israelitas, al escuchar esta profecía y al escuchar el sermón de Pedro y al escuchar la palabra, ellos solamente le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo qué tenían que hacer, y Pedro les dice: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Qué tenían que hacer? Vivir o en ese momentico confesar el arrepentimiento y bautizarse en el nombre del Señor de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibir el poder del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, les está diciendo Pedro, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solamente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Cuál es el título de esta enseñanza, de este devocional hoy? Un sermón fue suficiente. Hermano, tú que me estás escuchando, ¿cuántos años llevas asistiendo a la iglesia? ¿Cuántos años llevan predicándote la palabra del Señor? Y hasta ahora no te has arrepentido. Hasta ahora no has vivido una vida en consagración, en arrepentimiento, vuelvo y te lo repito, en consagración. Dice que en ese momento ellos dijeron, bueno, después del predicarles, de darles este sermón, ellos ¿qué dijeron? ¿Qué haremos? Un solo sermón fue suficiente para que ellos fueran tocados y quisieran que sus vidas fueran transformadas. Y sucedió. Dice que aquel día se añadieron como 3,000 almas. Ese día hubo arrepentimiento, hubo gran bonanza. Cuando yo leía esta palabra en estos días, meditando y analizando la palabra del Señor, yo me hacía una pregunta y le decía, bueno, Dios, y entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestros tiempos? Porque veo gente, años y años, que van a la iglesia, veo gente que entra y sale, veo gente que llegan, se sientan, pero no vemos el cambio en sus vidas. Vemos gente que siguen en las drogas, vemos gente que sigue la práctica de la mentira, vemos gente que siguen en el alcohol, en el adulterio, en la pornografía, llegan, escuchan palabra. Y entonces esta pregunta yo me hacía, y bueno, ¿creen ustedes que el problema es de quién? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros tiempos? ¿Será que está faltando gente llena del Espíritu Santo? Predicadores, pastores, líderes, ¿será que están faltando llenos de gente llena, siervos de Dios llenos del Espíritu Santo, que cuando hablen, entonces esa palabra salga con poder y sean tocadas las almas, sean tocadas las personas? Te hago esa pregunta a ti. ¿Qué crees que está pasando? ¿El problema es de los predicadores, de los pastores, o el problema es del pueblo? Esta pregunta yo te la hago y te dejo con ella. ¿Crees que el problema es de quién? Porque dice la palabra del Señor también que entonces todos los israelitas, toda esta gente, al recibir la palabra, dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos?
Y entonces acá surge otra pregunta. ¿Estás recibiendo la palabra del Señor en tu corazón? La palabra del Señor está penetrando tu corazón. ¿O qué es lo que pasa? Que cuando llegas y escuchas la palabra, no está pasando algo en tu interior. Debe ser que no estás recibiendo la palabra de Dios en tu corazón y por eso no ha pasado ese arrepentimiento genuino, esa conversión verdadera, ese cambio, ese poder del Espíritu del Señor que te ayude a vencer todas las obras de la carne. Vuelvo y te repito, 2 preguntas para ti en esta mañana. El problema será del predicador, del pastor, del líder, que no hay bonanza de almas, o el problema es de la gente porque no está recibiendo la palabra de Dios en sus corazones. Con esta pregunta te dejo, que sea el Espíritu Santo ayudándonos a entender, a comprender hoy esta palabra, a guardarla, a atesorarla en nuestro corazón, y que la palabra nos confronte y que la palabra sea revelándonos a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, un solo sermón fue suficiente. ¿Cuántos sermones más? ¿Cuántos años más tenemos que seguir yendo, visitando la iglesia, escuchar a alguien que vaya y nos predique y que nuestra vida siga igual? Dios te bendiga.